Bueno, buenos días. Damos comienzo a nuestro noticiero de hoy con las novedades impositivas y previsionales de la semana. El temario que vamos a estar viendo hoy. Tenemos la resolución general de AFIP, la 4480, la resolución general de AFIP, también la 4481, la resolución de Córdoba, la 24 del 2019, la resolución de Chubut, la 280 del 2019, la resolución general de Jujuy, la 1531 del 2019, la resolución general de AFIP, 4483, la resolución general de AFIP también, la 4485, también la resolución general 4486 también de AFIP, la resolución general 4482 y por último la resolución 4487. Ya arrancando entonces con nuestro primer tema, vamos a tener la resolución general, como dijimos, la 4480 de AFIP. Esta establece adecuaciones a la factura electrónica para exportadores relacionadas con el régimen de exportación simple, exporta simple. De esta forma, la resolución general va a establecer diversas adecuaciones relacionadas con la emisión de los comprobantes del régimen de exportación simplificada. Entre las principales modificaciones que se van a encontrar es que se establecen dentro del sistema registral las condiciones y los requisitos que deben cumplir los operadores logísticos para acceder al régimen de exportación simplificada exporta simple. Por otro lado, las facturas electrónicas emitidas por los usuarios del régimen de exportación simplificada siempre van a tener que tener facturas previas a la oficialización de la destinación aduanera y el operador logístico va a tener que asociar una factura a un permiso de embarque sin posibilidad de declarar relaciones múltiples. También el cierre de las facturas previstas y los permisos de embarque se van a realizar de forma automática cuando el agente aduanero registre en el sistema Malvina el cumplido de la operación. Y por último, esta RG señala que se van a efectuar modificaciones relacionadas con los procedimientos de reapertura de las operaciones en caso de errores en los datos declarados en la imputación de las facturas en el cierre de las mismas o en el permiso de embarque asociados con la operación. La próxima resolución es la 4481, dijimos también de AFIP, que habla del impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Realizan también adecuaciones, estableciendo nuevos anticipos de impuestos y actualizando la nómina de productos grabados en operaciones de importación. Así entonces se actualiza la nómina, como dijimos, de productos grabados por el impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono en las operaciones de importación y se establece que al momento de computar el pago a cuenta del impuesto abonado con motivo del despacho a plaza, se debe consignar también en la declaración jurada el formulario 684/E por el monto proporcional de litros consumidos. Por otro lado, se incluye dentro del régimen de transportistas de hidrocarburos con beneficios a las empresas ferroviarias y de transporte aéreo y se sustituye el formulario de declaración jurada, el 140A por el 140B. Y para finalizar, se van a establecer nuevos anticipos mensuales del impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono aplicables al solvente, agua ras, nafta virgen, gasolina natural, querosén, gasoil y diésel. La próxima resolución que tenemos es la de Córdoba, la 24 del 2019. Esta se refiere a ingresos brutos en cuanto a regímenes generales de retención y percepción, estableciendo así la eliminación de algunos sujetos como agentes de retención y percepción. Entonces, la Secretaría de Ingresos Públicos de la provincia de Córdoba elimina sujetos de la nómina de agentes de recaudación del régimen general de retención y percepción del impuesto sobre los ingresos brutos en función a la resolución de Córdoba, la 1 del 2019. También vamos a tener sobre ingresos brutos la resolución de Chubut, que se publicó, la 280 del 2019. Esta nos habla en cuanto a los regímenes de retención y percepción sobre facturas de crédito electrónicas MIPYMES.
La Dirección General de Rentas de la provincia de Chubut reglamenta la forma en que deberán actuar los agentes de retención o percepción del impuesto sobre los ingresos brutos en los casos en que resulte de aplicación el régimen de factura de crédito electrónica MIPYMES. En cuanto a los regímenes de percepción, cuando se recurra a la citada factura, quien realice la factura deberá consignar en el comprobante emitido en forma discriminada el importe de dicha percepción, debiendo aquel agregarle al monto a pagar correspondiente a la operación que lo originó. También en los casos de los regímenes de retención, el sujeto obligado va a tener que determinar e informar el importe de esta retención dentro del plazo previsto para la aceptación y aplicando la alícuota vigente al momento de procederse a la aceptación. Ahora, en los casos de aceptación tácita de estas facturas de crédito, el agente va a tener que practicar la retención aplicando la alícuota correspondiente vigente al momento del pago. Vamos a tener que destacar acá, esto también lo hablamos la semana pasada, que dentro del régimen de retención, cuando la alícuota vigente supere el 4%, se va a tener que aplicar esta última. La próxima resolución, también en cuanto a ingresos brutos y a factura de crédito electrónica MIPYMES, es la Resolución General de Jujuy, la 1531 del 2019. De esta forma, la Dirección Provincial de Rentas de la provincia de Jujuy reglamenta la forma en que deberán actuar los agentes de retención o percepción del impuesto sobre los ingresos brutos en los casos en que resulte de aplicación el régimen de factura de crédito electrónica MIPYMES. Al igual que en la resolución que antes mencionamos, a los fines de los regímenes de percepción, cuando se recurra a la factura, el emisor va a tener que poner en el comprobante emitido, en forma discriminada, el importe de esta percepción, teniendo que, nuevamente, agregar el monto a pagar correspondiente a la operación que lo origina. Del mismo modo, en los casos de los regímenes de retención, el sujeto obligado va a tener que determinar e informar el importe de la retención de conformidad con el régimen por el cual le corresponde actuar, dentro del plazo previsto para la aceptación y aplicando la alícuota vigente al momento de que se hace la aceptación. Y nuevamente, en los casos de aceptación tácita de las facturas de crédito mencionadas, el agente va a tener que practicar la retención aplicando la alícuota correspondiente y que esté vigente al momento del pago. Y nuevamente decimos que dentro del régimen de retención, cuando la alícuota que esté vigente supera el 4%, se va a tener que tomar esta última que mencionamos recién. La próxima resolución es la 4483 de AFIP, donde en esta RG la AFIP oficializa la presentación del balance contable ajustado para ganancias de diciembre. Si bien no se puede aplicar el ajuste por inflación para pagar impuestos, la AFIP lo que pide es que se parta del balance contable ajustado y después se saque el ajuste de las partidas para poder llegar así a los montos de ingresos y gastos sobre los que se calcularán el impuesto a las ganancias. Mediante esta resolución, la AFIP exceptúa a las pymes que aplican las normas internacionales NIF, las que podrán presentar el balance como lo hayan confeccionado. Entonces, ¿cómo es esto? Se establecen modificaciones con relación al aporte de determinada documentación adicional que deben presentar aquellos contribuyentes que apliquen con carácter obligatorio u opcional las normas internacionales de información, que son las NIF, para la confección de sus estados contables. En este sentido, el estado de situación patrimonial y el estado de resultado, solicitados por el organismo fiscal, deben ser presentados sin considerar el efecto que se produce por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, similar al tratamiento, se aplica en el caso de las pequeñas y medianas empresas que tienen preestablecida la opción simplificada de informar en una nota a los estados contables el resultado final del ejercicio y los importes totales del activo, pasivo, patrimonio neto, valuados sin utilizar la resolución técnica 26 y sus modificaciones. Entonces, ¿qué hace la AFIP ante esto? Publica una circular, que es la 1 del 2019, en donde termina de dar algunos detalles. Y en esta circular dice que se establecen precisiones respecto de los estados contables en moneda constante. Establece precisiones entonces respecto de la confección de los estados contables en moneda constante, según lo que dispone la RT6
de la Federación Argentina, estableciendo que los mismos deben determinar el resultado neto impositivo en el impuesto a las ganancias, ajustando su resultado neto contable a fin de eliminar el importe correspondiente al efecto que se produce por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda. En este orden, los citados ajustes van a estar reflejados dentro de un campo denominado resultados por exposición a la inflación, que es el REI. Del programa aplicativo Ganancias Personas Jurídicas, Sociedades versión 16.0, Release 2. Entonces, también se destacan que las presentes precisiones no van a alcanzar a los sujetos que confeccionan sus estados financieros con carácter obligatorio o opcional, como antes habíamos dicho, aplicando las normas internacionales de información financiera, que son las NIF, los que deben ajustarse a las disposiciones establecidas entonces por la Resolución General de AFIP, la 3363. Bueno, pasando ya a la próxima resolución, esta va a ser referida a impuesto al valor agregado, es la resolución de AFIP 4485. Esta se refiere al IVA para las editoriales en cuanto a su procedimiento para solicitar la acreditación, devolución o transferencias a terceros de saldos a favor del impuesto. ¿Esto qué quiere decir? Es que se va a establecer el procedimiento que van a tener que cumplir los sujetos que realicen la impresión o producción de editorial de libros, folletos e impresiones similares o diarios, revistas, publicaciones y periódicos, así como de información en línea y sus distribuciones que se encuentren alcanzadas por la exención del impuesto al valor agregado. Y solicitan la acreditación, devolución o transferencia de los importes del citado impuesto que les haya sido facturado por determinadas operaciones. Entonces dice que para poder realizar esta solicitud de devolución, la misma va a tener que realizarse mediante la utilización del programa aplicativo IVA solicitud de reintegro del impuesto facturado, versión 5.0, Release 6. También van a tener que presentar, junto con la declaración jurada generada por el aplicativo, otra documentación para que sea válida esta devolución, y esta documentación puede ser la factura emitida vinculada a las operaciones exentas, el contrato celebrado con el cliente en el cual consta el servicio prestado, entre otra documentación que pueda llegar a solicitar la AFIP. Algo a destacar es que esta resolución tiene aplicación a partir del 1 de julio. Bueno, la próxima resolución que tenemos es la 4486. En esta, la AFIP permite obtener la clave fiscal, nivel de seguridad 3, de manera a través de una aplicación móvil, o sea, ya sin ir en forma presencial a la agencia. De esta manera, entonces, se van a realizar adecuaciones a la clave fiscal con nivel de seguridad 3 a los fines de implementar un procedimiento de obtención o recupero de la clave mediante el uso de una aplicación, como dijimos recién, móvil. A través de la aplicación Mi AFIP, ingresando al menú Herramientas, opción Solicitud o Recuperos de clave fiscal, podrá ser utilizada desde cualquier dispositivo móvil que cuente con una cámara de foto frontal y que posea acceso a Internet. Será requisito para poder hacer el uso de esta aplicación contar con DNI formato tarjeta y ser obviamente mayor de edad. La aplicación requerida, va a necesitar el escaneo del código QR que se encuentra en el DNI formato tarjeta y la captura de una fotografía del rostro de la persona que lo solicite para ser validados con los datos existentes en el Registro Nacional de las Personas. Una vez que se hayan superado todas estas validaciones, que se haya dado el OK, se va a generar la clave fiscal con nivel de seguridad 3, que tendrá la misma validez que la que se venía obteniendo en forma presencial en la agencia. La otra resolución que tenemos de AFIP es la 4482. En esta trata de las prestaciones de modelaje a título oneroso, dejando sin efecto el régimen de información. Acá había un régimen de información que se tenía que presentar, bueno, mediante esta resolución se deja sin efecto. Como dijimos, entonces se deja sin efecto el régimen de información previsto para los representantes de modelos, agencias de publicidad de modelos y demás responsables que contraten directa o indirectamente prestaciones destinadas a promocionar bienes o servicios
con fines publicitarios, que esto había sido dispuesto por la Resolución General de AFIP, la 2863. Las presentes disposiciones resultan de aplicación para los hechos o operaciones que se vayan acaeciendo a partir del 1 de enero del 2019. Bueno, y por último, la resolución que vamos a estar viendo es la 4487 de AFIP. En esta resolución, la AFIP lo que hace es extender el plazo para acceder a beneficios por emergencia, extendiendo hasta el próximo 30 de junio el plazo para presentar una nota para el otorgamiento de beneficio de suspensión de intimaciones y ejecuciones fiscales. Así entonces, la AFIP lo que hace es prorroga como fecha límite para que los responsables alcanzados por la emergencia comercial en la provincia de Chubut presenten en la dependencia en la que se encuentran inscriptos una multinota junto con la certificación extendida por la Dirección General de Rentas de la provincia de Chubut, que acredite que el responsable se encuentra comprendido en la declaración de la cita de emergencia comercial. Es importante recordar que aquellos responsables que cuenten con la declaración de emergencia comercial por parte de la provincia van a poder gozar del beneficio de suspensión de la emisión y gestión de intimaciones por falta de presentación o pago, de la iniciación de juicios de ejecución fiscal y del cobro de las deudas reclamadas en los mismos dispuestos por la Resolución General de AFIP, la 4276. Bueno, estas fueron todas las novedades de esta semana, como siempre, y nos vamos a volver a encontrar la próxima semana con más novedades. Desde ya, muchísimas gracias.